Alejandro Magno, el conquistador del mundo. Hace más de 2 milenios, en el corazón de la antigua Macedonia, nació un niño destinado a cambiar la historia del mundo. Su nombre era Alejandro, y desde el momento en que abrió los ojos en Pella, la capital del reino, los augurios señalaron que no era un mortal común. Alejandro nació en el año 356 a.C. Hijo de Filipo II, un estratega brillante y rey de Macedonia, y de Olimpia, una princesa de Epiro con una mente ambiciosa y un espíritu ardiente. Las historias cuentan que la noche en que Alejandro vino al mundo, el templo de Artemisa en Éfeso ardió en llamas, un presagio de que alguien capaz de incendiar el mundo había nacido. Desde pequeño, Alejandro mostró un intelecto vivaz y una voluntad indomable. A los 13 años, Filipo contrató al filósofo más renombrado de la época, Aristóteles, para que educara a su hijo. Aristóteles le inculcó una pasión por la filosofía, la ciencia, la literatura y la estrategia militar. Bajo su tutela, Alejandro comenzó a soñar con algo más grande que su reino, deseaba unificar el mundo conocido bajo una sola bandera. A los 16 años, mientras su padre estaba en campaña, Alejandro se encontró al mando del reino. Cuando la tribu de los medos se rebeló, Alejandro no dudó. Lideró un ejército pequeño pero feroz, aplastó la rebelión y fundó una ciudad en honor a su victoria, llamándola Alejandrópolis. Este éxito marcó el inicio de su carrera militar. En el año 336 a.C., un evento trágico cambió su vida para siempre. Filipo fue asesinado durante una boda. Aunque algunos murmuraban que Olimpia pudo haber estado involucrada en la conspiración, Alejandro actuó rápidamente. A los 20 años, ascendió al trono y consolidó su poder eliminando a posibles rivales. Su primera misión fue asegurar el control sobre Grecia. En un movimiento audaz, marchó hacia Tebas cuando la ciudad se rebeló. En una muestra de fuerza implacable, destruyó Tebas casi por completo, dejando solo la casa del poeta Píndaro intacta como señal de respeto por la cultura griega. Este acto aseguró que ninguna otra ciudad-estado desafiara su autoridad. Con Grecia bajo su control, Alejandro volvió su mirada hacia Persia, el imperio más grande y poderoso del mundo. Filipo había planeado invadir Persia antes de su muerte, y Alejandro retomó este sueño como suyo. En el año 334 a.C., cruzó el Helesponto con un ejército de 40.000 hombres, declarando que no solo conquistaría Persia, sino que lo haría en nombre de toda Grecia. La primera gran batalla tuvo lugar en el río Gránico. Alejandro lideró personalmente una carga a través del río, enfrentándose a las fuerzas persas y logrando una victoria decisiva. Después de esta batalla, muchas ciudades de Asia Menor se rindieron sin luchar, maravilladas por la audacia del joven rey. El verdadero desafío llegó en el año 333 a.C. en Isos, donde Alejandro enfrentó al propio rey persa, Darío III. A pesar de estar en desventaja numérica, Alejandro demostró su genio táctico. Lideró a su caballería en una carga directa contra el centro de las líneas persas, rompiendo su formación y forzando a Darío a huir. Este momento marcó a Alejandro como un líder invencible. Tras la victoria, Alejandro mostró tanto su lado magnánimo como calculador. Capturó a la familia de Darío, incluida su madre, esposa e hijas, pero las trató con respeto, ganándose la admiración de sus enemigos y aliados por igual. En el 332 a.C., Alejandro marchó hacia Egipto, donde fue recibido como un libertador. En la ciudad de Menfis, los sacerdotes egipcios lo proclamaron faraón y lo declararon hijo de Amón, equiparándolo con los dioses. Durante su estancia, fundó la ciudad de Alejandría, destinada a convertirse en un faro de conocimiento y cultura en el mundo antiguo. El clímax de su campaña contra Persia llegó en el año 331 a.C. en Gaugamela. Allí, Alejandro enfrentó a un ejército persa mucho mayor. Con un plan meticuloso, Alejandro abrió un hueco en las líneas enemigas y lideró un ataque directo contra Darío. De nuevo, Darío huyó, dejando su imperio en manos de Alejandro. Tras la batalla, Alejandro entró triunfante en Babilonia, Susa y Persépolis, donde tomó los tesoros de Persia. Y quemó el palacio de Jerjes como un acto simbólico de venganza por la invasión persa a Grecia un siglo antes. Aunque ya era el amo del mundo conocido, Alejandro no se detuvo. Se aventuró hacia el este, adentrándose en la India en el año 326 a.C. Allí, enfrentó a Poros, un rey local, en la batalla del río Hidaspes. A pesar de los elefantes de guerra del ejército indio, Alejandro salió victorioso. Admirado por la valentía de Poros, lo restauró como gobernante bajo su autoridad.
Sin embargo, su ejército, agotado tras años de campañas, se negó a continuar. Alejandro, aunque decepcionado, accedió a regresar a Babilonia, planeando nuevas conquistas. En el año 323 a.C., mientras estaba en Babilonia, Alejandro cayó enfermo. Algunos dicen que fue envenenado, otros creen que fue víctima de la malaria o la fiebre tifoidea. Tras días de agonía, murió a los 32 años. Según las crónicas, sus últimas palabras fueron: «Dejo mi reino al más fuerte». La muerte de Alejandro marcó el fin de su imperio, que pronto se dividió entre sus generales. Sin embargo, su legado perduró. Fundó más de 20 ciudades, extendió la cultura griega por todo el mundo conocido y dejó una huella imborrable en la historia. Alejandro no solo fue un conquistador, fue un visionario que unió Oriente y Occidente en un sueño que todavía inspira. Así terminó la vida de Alejandro Magno, el hombre que desafió los límites de la ambición humana y escribió su nombre en las páginas eternas de la historia. Si te gustó la historia, no olvides darle like al video y suscribirte al canal.